pasamos imágenes. Realmente siguen llegando imágenes de lo que fue la Plaza de Mayo, Ay, sí. alrededores, imponente. Desde los organismos de derechos humanos dijeron que esto superó ampliamente por ejemplo, la última manifestación, presencia masiva, mejor dicho, que fue en el 2017 cuando el gobierno de Macri quería llevar adelante la ley del 2 por 1, o sea, para bajar la pena de los represores y genocidas que están cumpliendo condena en cárceles, en distintas cárceles de nuestro país, por delitos de lesa humanidad. Y como desde el 2017 a esta parte nunca se vio una manifestación con esta inmensa cantidad, la marea de gente, dice que llegó un momento en la plaza no se podía respirar. Yo fui un 25 de mayo, me acuerdo, y es verdad, o sea, cuando hay mucha gente se hace hasta difícil respirar, y ayer encima, sumado que hacía calor, pero que fue contundente el mensaje que dio el pueblo argentino defendiendo la democracia y repudiando todo lo que fue la dictadura cívico-militar, el famoso dicho, ¿no? O el grito del nunca más, y de que son 30.000 los desaparecidos. Tanto es así que quedó relegado. Es más, yo ni vi el video porque todo el mundo comentaba un video de 17 minutos, dice que pasó el gobierno, que intentó hacer algo, que la gente respondió con la presencia en la plaza a lo largo y a lo ancho del país. Exacto. Y eso fue, digamos, ese fue el tema. Hoy, por otro lado, el gobierno está atravesando un momento muy complicado. La caída de imagen que tenía Javier Milei haciendo lo que quería, igual sostenía una imagen positiva del 40 aproximadamente. Hoy dice que están cayendo constantemente y diariamente su imagen por el enojo del contexto económico que estamos viendo, y también los escándalos de corrupción que tiene este gobierno nacional, y me refiero, para referirme a uno de ellos, en el caso del jefe de gabinete, Manuel Adorni. Tuvo la suerte, ponerle entre comillas, de que cuando surgió todo este escándalo, se venía el fin de semana largo, la Semana de la Memoria, el 24, donde obviamente tuvo lugar en la opinión pública todo lo del 24 de marzo, y no quedó tapado el tema porque siguieron tratando algunos medios de comunicación sobre este caso de corrupción, y hoy apareció en conferencia de prensa, no sé si viste. No vi la conferencia. No, yo Ahora tampoco estaba no lo mirando miro, algunos pero... posteos ahora cuando venía acá, Ajá. pero no me detuve a leer todo lo que dijo, pero sí. Dice que él no tiene nada que ocultar, eso es lo único que había rescatado, ¿no? Y que bueno, habló de disculpas también, de que pidió disculpas No. o Pidió que le al pidan. periodista que le hizo la Ah, pregunta pedime disculpas. que le pida disculpas. Ah, O sí. sea, el nivel de soberbia, el nivel de autoritarismo. Además, yo al principio se notó que iba presentándose de manera muy amable, y después se puso en forro, digamos. O sea, imagínate esa postura para cualquier funcionario del peronismo, para cualquier funcionario del kirchnerismo. Iba a estar, no sé, colgado en una plaza. Sí, no sé, me acuerdo cuando Capitanich era jefe de gabinete y rompió el diario Clarín en vivo porque habían publicado una mentira en una tapa, y ahí fue la frase Clarín miente. Me acuerdo día y noche la persecución. Era jefe de gabinete, había hecho eso en la conferencia de prensa, 24 horas los medios de comunicación contra el gobierno y contra Cristina directamente porque era la presidenta, ¿no? No perdonan nunca nada al peronismo. Ahora, ellos, me hace acordar mucho a una frase que dicen, los ricos no piden permiso. Ellos creen que solo ellos se desloman porque van a Nueva York a algunas reuniones para juntarse entre argentinos encima. No vino una mísera, para no decir otra palabra, inversión. Y son descarados, hasta soberbios. Creo que ellos siguen provocando y arremeten, ¿no? Que como hace Milei, nunca admite un error, sin embargo, doblega la apuesta, ¿no? O sea,
vuelve a provocar, y en esta oportunidad se enfrentaron hoy a los periodistas que están registrados en Casa de Gobierno. Fue tremendo, fue muy violento, me hizo acordar mucho a la conferencia de prensa que también pasaron en estos días cuando Videla hablaba de los desaparecidos, ¿no? Una soberbia, no existen, son una entidad. Yo creo que están perdiendo un poco el control también de toda la situación. Están como a la defensiva. Ajá. Creo Sí. que sí. Me parece que por ahí viene la mano, porque antes es como que estaba más soberbio, ahora están como al ataque, ¿viste? Están al ataque directamente. Bueno, Sí. eso se dio hoy y ¿Vamos a ver eso? ¿Un pedacito? tenemos una parte, pero sobre todo de cómo ni siquiera los grandes grupos económicos pueden tapar esta situación, porque llegó a decir Adorni al periodista, mira, le dice, apenas sos un periodista, no te voy a contestar, esto voy a contestar ante la justicia. O sea, lo pisotea a un periodista que está haciendo una pregunta obviamente incómoda para él, porque se le notaba en el rostro, porque se está desenmascarando la cara de todos estos fachos, ¿me entendés? Están asustados. Están muy preocupados, entonces, mientras estén en el poder, le queda todavía hasta el 2027, van a sostener esa postura de que ellos no tienen que rendir explicaciones, no tienen que contar de dónde salió la plata que pagó el vuelo privado a Uruguay, por qué lleva a su familia a Nueva York en un avión presidencial y lo encubre todo el mileísmo, partiendo por el presidente y su hermana. Y hoy quedaron obviamente al descubierto. Sabían que iba a pasar esto en la conferencia y fueron preparados para esto. Pero lo que sucedió en algunos medios, como por ejemplo tenemos el videíto, creo que es Nelson Castro, yo miraba el análisis de cómo los periodistas, que no son opositores, que al contrario, que son periodistas que avalan muchas políticas de Milei, pero en este caso es como que se rechazó porque se trató de un ataque a los periodistas, ¿no? Lo que decía Nelson Castro en este corte, a ver un poquitito. El costo político es fuerte, para un candidato porteño, principalmente. Sí, claro. Claro. Para Sí, eso, sí, sí. ¿no? Sí, realmente, ¿no? Es realmente muy impactante. Hace acordar mucho al caso Esper, o sea, que era diferente y demás, pero en cuanto a estos apoyos de personas que en otras circunstancias, si esto, digamos, hubiera pasado con el kirchnerismo, ¿qué estaría diciendo acá Manuel Adorni, Milei, al margen de nosotros? Tiene que irse. Claro. Un candidato. Tiene que irse, dice Nelson Castro, porque si esto hubiera ocurrido en el kirchnerismo, estarían tanto Milei, la hermana, Adorni y todos pidiendo la renuncia de ese funcionario. Y hoy no está sucediendo. Sí. Al contrario, quieren probar si en la opinión pública esto pasa. Y creo que no, porque la caída de imagen del presidente tiene justamente que ver con esto. La estafa de Libra, narcoesper, coimas en el Andis, o sea, se quedan con plata de los discapacitados, o sea, más bajo que eso, imposible. Y ahora todo este escándalo de la plata que él no puede demostrar, ni siquiera en su declaración jurada, de sus gastos, de sus bienes, de viajes, sus viajes, sus propiedades, que ahora saltaron porque el periodismo empezó a investigar. Claro, Buenos Aires, ¿viste sí. cómo es? ¿Cuánto era que ganaba y que los gastos eran como el triple más de lo que ganaba? Dice así. que tiene un sueldo de 3,5 millones de pesos. Claro, pero los gastos son de 16 millones, algo así. Y las tarjetas entre el suyo creo que de 9 millones y el de su esposa 7 millones de pesos algo así. mensual. Aparte tienen una casa, aparte tienen un auto. Aparte, un auto oficial que tiene su empleada doméstica. Eso también salió publicado y no lo publicó C5N, lo publicó La Nación Más días pasados. Bueno, otra que se expresó también, otra periodista, fue Laura Santillán, María Laura Santillán, que, enojadísima con toda esta situación, decía lo siguiente, a ver. Muchos informes, tiene muchas complicaciones, tiene también interpelaciones pedidas desde el Congreso, pero él se ampara en los pedidos de la justicia y lo hace con un tono, ¿cómo describirías el tono de Manuel Adorni hoy? Prepotente, soberbio y que pasó indudablemente a la ofensiva frente a la andanada
de suspicacias y de dudas sobre su permanencia en el cargo. Indudablemente esta actitud, María Laura, es interpretada como un aval que le ha dado el propio presidente Milei, la Casa Rosada, para su continuidad en su cargo, a tal punto, María Laura, que ya anticipó que el 29 de abril va a ir a dar explicaciones al Congreso en su habitual exposición. Falta un mes. Falta un mes, pero lo que voy es que están echando por tierra todas estas versiones sobre una renuncia que lo van a desplazar del cargo. Falta Claro. más de un mes y Él tenía además que ir en pidió marzo. prórroga. Espere, Exacto, ¿no? tenía Él que ir tenía que ir en ahora. marzo. Tenía que ir ahora. Sí. Por lo tanto, lo que hizo fue pedir una prórroga, es decir, que no se va a presentar en tiempo y forma, va a postergar, y por otro lado va a ser su primera declaración a la cual están todos esperando que la haga, entre otras cosas porque las preguntas van a ser muy incisivas. Hay algo importante, fíjense la frase que dice ahí abajo, un poco lo que estaba contando Laura, ¿no? Dijo, y lo escuchamos, no me van a dar clases de ética, ¿no? Como agrandado. Sí, yo creo que pasando un poco a la ofensiva y tratando de volver a insistir con esta cuestión de que este gobierno hizo enormes esfuerzos para bajar el gasto y poner la vara bien alta en lo que tiene que ver con los ingresos de los funcionarios públicos. Lo que recién decía Claudio, no se condice cómo Manuel Adorni hizo semejante cantidad de gastos en un viaje privado que contradirían, en principio, con su declaración jurada de 2024. Eso no lo aclaró. Todas las voces que surgieron esta mañana después de la conferencia de prensa que dio Adorni. Es verdad que dijo que él no tiene por qué darle explicaciones a los periodistas cuando son los principales personajes que durante años a través de Twitter, en canales de televisión día y noche, pedían, no sé, fueron los primeros que pidieron la cabeza de Ginés González, el ministro de Salud Pública, ¿te acordás? Porque Ginés había salido en una lista que adelantó a algunos funcionarios en la vacunación contra el COVID. Alberto Fernández, para mí muy erróneamente, le saca de su cargo. Por eso, a un tipo valioso, a un hombre que ha dado mucho a la salud pública argentina, reconocido no solamente en el país, sino a nivel mundial. Y este hombre dice que él no me van a dar lección de moral o de ética. Sos un simple periodista, le dice. Y de que él no tiene por qué dar explicaciones porque eso formaba parte de su vida privada cuando él es funcionario público hace 2 años y que incrementó su fortuna al único que le fue muy bien en Argentina desde que gobierna Milei y no puede justificar. Obviamente que es un caso de corrupción. Se están afanando a 5 manos mientras este mismo personaje pedía auditoría a las personas con discapacidad. ¿Se acuerdan? Cuando decía, son truchos, hay gente que no está discapacitado y cobra una pensión mísera de 150.000 pesos. Qué bárbaro. Entonces te genera una impotencia y una bronca porque ellos pueden hacer cualquier cosa y siempre van a creer que lo pueden hacer porque van a tener impunidad. Más tarde o más temprano, creo que también la justicia tiene que caer sobre estos personajes, que en la historia argentina siempre la pasan bien, ¿viste? De arriba, como tienen poder, tienen impunidad. Ahora yo siempre pensando, ¿no? Y bueno, escuchando lo que decía la periodista, una que tenía razón, ¿no? Que está a la ofensiva y otra, o tiene el aval del presidente o el presidente no le da ni la hora. Y hace lo que quiere, ¿viste? Tiene el aval del presidente que salió con una foto y decía crack. Claro, Adorni, vos metele para adelante, no sé, ya me imagino la charla, ¿no? Pero después te pones a pensar lo que pasa en nuestra provincia, ¿no? Acá un funcionario se manda tiene algún problema, Pasalaco le dice, retirate, hacete a un lado y andate a la justicia. A una directora de turismo, porque hizo un chiste. Bueno, ese es un que caso. estuvo mal que lo publicó, pero uno por ahí conocía, nosotros nos cargamos a veces, ¿qué haces o no? Sí. O sea, no está bien. Un cargo de directora tenía. Sí, que salió a decir hola, y encima hubo una persecución porque era una mujer, porque no dicen lo mismo cuando son hombres. Sí, pero el gobernador y le cortó el cargo de directora, no Sí. ni siquiera de subsecretaria, menos de ministro. ¿Entendés? Porque la gente está así. Imagínate estos tipos
que tienen propiedades, que viajan a Nueva York, que viajan en vuelos privados, que paga la TV pública para que él y su familia vayan a Uruguay. Entonces vos decís, es impresionante. Creo que también quieren que generen esta bronca, pero que se está notando incluso en sus votantes. Porque el tipo no puede llegar al día 5 de cada mes, mientras esto se ríen en la cara. Se nos ríen en la cara, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, otra también repercusión tuvo en el programa de Infobae, que de opositor tampoco tiene nada Infobae, pero en este caso es impresionante lo que salieron a decir. Es una falta de respeto, una locura. A ver, escuchemos. Y después hay otro dato para rescatar, que me parece que hubo mucho maltrato a los periodistas que están trabajando ahí. Hay cosas que son muy innecesarias, aunque a los seguidores de Adorni les guste y después aparezcan reels que digan mirá cómo lo domó, mirá cómo lo acomodó, mirá cómo lo cacheteó. Lo que hay claramente es una falta de respeto sistemática por parte del jefe de gabinete a los laburantes que están haciendo las preguntas naturales del sentido común. Y también había una estrategia de vigilancia del trabajo de los profesionales, que básicamente consiste en tener tweets preparados para responderle con agresión y con confrontación a las preguntas que tienen que ver con el caso específicamente. Porque es una manera de escaparse y de no dar respuesta. Me parece que acá Adorni tenía que explicar si la propiedad de Exaltación de la Cruz está o no está dentro de su declaración jurada. Estaba también en Infobae esta mañana. Ahora me gusta porque los periodistas, viste, como que se unieron. Al fin es como que todos salieron a respaldar al periodista, en este caso de Casa de Gobierno. Pero está bueno que bueno, ahora hay varios como que se están dando cuenta, ¿no? Por ahí responden a distintos partidos políticos, digo yo, los medios, ¿no? Sí. Pero están como todos unidos ahora y bueno, eso está bueno. Era hora ya también que comiencen a darse cuenta de lo que está pasando. Sí, yo creo que siempre se manejan intereses y las líneas editoriales, ¿no? Sí me sorprende mucho, eso está todo pensado. El sistema arma programas, incluso en los programas de espectáculos. Yo me acuerdo que Día y Noche Fabiani, Ángel de Brito, todo el mundo, la torre esta, Yarará la torre y todo eso, hablaban de la corrupción K, del dinero de la ruta del dinero K, de Cristina, de cuando, o sea, hacían programas especiales hasta en los horarios de programas de espectáculos, ¿no? Hay una línea, o sea, el sistema siempre cuida, o el poder real cuida a esos obedientes que son empleados del poder real. Y todos los demás eran considerados periodistas militantes porque apoyaban ponerle las reformas que llevaba adelante los gobiernos nacionales y populares. Ahora, lo que está pasando es que se nota demasiado que algunas periodistas del espectáculo hablen a favor día y noche o justifiquen cualquier cosa de este gobierno. Y hay otros, como Nelson Castro, que bastante edad tiene, que dice, o sea, hay cosas que ya no podemos ocultar, ¿no? La Santillán lo mismo, el de Infobae lo mismo. Son periodistas de años, ¿viste? Ya se pasaron por todas también. Entonces ven esto y bueno, o sea, para un poco, ¿viste? Es absurdo. Sí. Bueno, yo creo, así como el periodismo muchas veces acompañó en estos casos, porque también se toca a alguien del grupo de periodistas, en este caso porque se vio demasiado maltrato con todos los periodistas, no solamente con el del Destape, salieron a bancar eso, pero aparte a repudiar, porque lo grave acá es que hay un caso de corrupción que ellos quieren tapar, como que no pasó nada. Y si no se habla, no pasó. Y sin embargo el periodismo evidentemente va a seguir insistiendo. Es una falta de respeto. Sí. Y dice que van a dar cuenta, obviamente, en el Congreso. Se creen tan impunes, pero cuando se ceban de poder, siempre digo lo mismo, pasa a todos los funcionarios, Cuando se ceban y creen que tienen la impunidad de que nunca nadie los va a llamar al banquillo de acusados, se ceban, cometen errores. Y esos errores después, obviamente, se pagan. Otro de los temas para esta primera parte del programa tiene que ver que en simultáneo de todo esto, la caída de la imagen del gobierno del presidente Milei se ve también en datos y encuestas. Ahí tenemos una plaquita
que están publicando varios medios de comunicación, en el que la aprobación de la gestión del gobierno promedio bajó, mirá, de enero y febrero del 2026 a marzo, al 3 de marzo, a un 37%. Venían en 44, tuvo unos idas y vueltas, subidas y bajadas. Mirá vos.